Hola, buenos días. Hoy vamos a conversar sobre cultura organizacional. La cultura organizacional es importante distinguir porque nos ayuda a navegar la toma de decisiones, el manejo de equipos, la gestión del cambio. Entonces, es más allá de conocer cuál es la definición teórica, debemos de aprender a leer la cultura organizacional de nuestra organización, de nuestros equipos de trabajo, de nuestro país. ¿Qué es? Es un grupo de suposiciones de un grupo específico. Es decir, es un grupo de entendimiento de cómo funciona el mundo en esta organización. La cultura puede ser desarrollada desde que somos emprendedores y se va manifestando en casi similar a nuestra personalidad. Puede ser desarrollada cuando en la gerencia se decide cómo se desea eh, que sea la organización. Puede ser descubierta como cuando ustedes entran a una organización nueva y están aprendiendo a leer de qué se trata la organización. Y de manera cubierta o encubierta, cada vez que ingresa alguien nuevo a la organización, se le enseña que esa es la manera de ser y de hacer en ella. ¿Cómo nace? La cultura nace de prueba y error. Idealmente estaríamos muy conscientes de la formación de la cultura organizacional, como cuando somos emprendedores. Sin embargo, cuando ya entramos como gerentes, existe ya una cultura que o debemos de adaptarnos a ella o debemos de tratar de cambiar. La cultura nace de un problema que es resuelto exitosamente. Entonces, por ejemplo, si cuando somos emprendedores, nuestros colaboradores ven cómo atendemos al cliente, ven que nosotros hacemos todo lo que podemos por satisfacer al cliente, ya sea que éste tenga o no la razón, vamos institucionalizando una cultura de servicio al cliente. Por otro lado, tenemos un problema con el cliente y yo no lo atiendo bien, yo soy el dueño de la empresa, mis colaboradores van a ver que ese comportamiento es aceptable. Por eso es que les digo que en los emprendedores es que se delinea muy claramente cómo es la cultura. Y usualmente las grandes corporaciones siempre vuelven a ver a la persona que las inició y muchos de los valores de la cultura organizacional se extraen de los valores personales de la persona fundadora. ¿Cómo se manifiesta? Se puede manifestar de manera tangible o intangible. ¿Qué es la medición tangible? Espacios físicos. Por ejemplo, las oficinas son abiertas o son cubículos o hay oficina tradicional de puerta cerrada o es el nuevo sistema de first come, first serve, donde nadie tiene un puesto específico. ¿Cómo es la vestimenta? ¿Anda la gente de formal o es más casual la vestimenta? Varía la vestimenta dentro de los departamentos, es decir, los financieros se visten de una manera y los ingenieros se visten de otra. ¿Qué podría pasar si los ingenieros que andan, por ejemplo, con sneakers y t-shirt y jeans? ¿Qué pasa con ese ingeniero o esa ingeniera cuando sube y es gerente de alguna división? ¿Cambiaría el estilo de vestir? El uso de nombres o títulos, me dicen Chris, me dicen Don Chris, me dicen Doctor, porque eso es importante. Es muy sutil, pero es muy importante. Las salidas después de la oficina. ¿Quién sale con quién? En el sentido de que salimos todos los de finanzas juntos o sale alguien de mercadeo con finanzas y producción, solo salen las asistentes juntas, ese tipo de cosas es importante. Los horarios, ¿el horario es flexible o no? Puedo trabajar desde mi casa, tengo que entrar a las 8, tengo que marcar tarjeta o no. Y los beneficios, bueno, ya con los salarios. Estos son los artefactos y es la primera pista de cómo es la cultura organizacional. Pero también es importante identificar cuáles son los procesos, por ejemplo, en la toma de decisiones y las prioridades. Los artefactos son más visibles. Luego tenemos los valores. Por ejemplo,
Si el artefacto es mi manera de vestir, el valor podría ser el ser conservador, tradicional, y más por debajo las suposiciones. Vuelvo a los valores. El valor es el valor real de la organización, los valores reales de la organización, los valores con los que actúan en el día a día, no los valores que necesariamente están guindados de la pared, porque esos pueden ser que los actúen o no. Y las suposiciones, que son todavía más profundas, menos visibles, tienen que ver como cómo considera la organización o la alta gerencia que funciona el mundo. ¿Cómo debe ser la comunicación entre las personas? ¿Cómo debe ser la comunicación entre los equipos? ¿Cómo debe ser la vestimenta? ¿Cómo debe ser la toma de decisiones? Es el modelo de mundo que tiene la organización. En esta gráfica del modelo del iceberg pueden ver que lo que se ve, los comportamientos visibles serían los artefactos. Luego, lo que no se ve en estructuras serían los valores. Que los podemos ver, no son tan visibles, pero los podemos identificar de parte de los artefactos. Y por último, la fuente, son las suposiciones, que es lo más oculto. Y sin embargo, de ahí es que sube. ¿Qué buscar cuando intentamos conocer más la cultura de una organización? Las reglas de facto, por ejemplo, reglas de inclusión. ¿Quién está dentro en la toma de decisiones y quién no? ¿Y por qué? Es porque hay una diferencia en poder, en prioridades, quién oye, a quién se le escucha, a quién no, a quién se le calla, a quién no, a quién se le deja hacer, a quién no. No necesariamente esto siguiendo la estructura formal de la organización. Puede ser que sí la siga, pero además hay una estructura informal que se manifiesta. Esto también lo vemos con el poder. ¿Quién tiene el poder de información? ¿Quién sabe qué va a pasar y qué no? ¿Quién se entera de los proyectos antes que otra persona? ¿Quién tiene poder de acceso, ya sea a recursos financieros, a recursos físicos? Acceso a la gerencia, a los socios. ¿Quién gana poder cuando suceden ciertos movimientos y quién pierde poder? Sobre premios y castigos podemos ver cómo se premia a las personas. Se hace públicamente, se hace de manera más callada, por qué es que se premia y por qué se castiga. Y algo muy importante son las anécdotas, los problemas anteriores, las historias de guerra. Cuando tuvimos un problema, una crisis financiera, cuando se nos fue un gerente, cuando se despidió a fulano, eso, esas anécdotas dicen mucho de la cultura. Prestémosles atención. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por los artefactos tangibles. La vestimenta, la organización de la oficina, los muebles, son viejos, son nuevos, son de segunda. Las impresoras son compartidas, cada persona tiene su impresora. Material de oficina, las impresoras tienen papel o nos asignan papel y vamos a sacar las impresiones. ¿Cómo son los baños? Los baños dicen muchísimo de la cultura organizacional. ¿Cómo es la cafetería? Y el parqueo, ¿todos tenemos espacio en el parqueo o no hay espacios de parqueo asignados o solo los gerentes tienen espacios asignados? Y por último, los cuadros, artes y libros que están guindados en la pared. Al igual que si yo fuera a la casa de ustedes, todos estos artefactos me darían una idea de cómo es su cultura. Así es la cultura organizacional. Entonces ustedes se pueden ir fijando en su organización. En este ejemplo, vemos tres salones de clase. Son tres universidades aquí en Ciudad de México con las que he tenido la oportunidad de interactuar. La organización con la que colaboró de manera de tiempo completo es el Tecnológico de Monterrey. Es la que tiene las sillas de colores. No necesariamente los artefactos hablan específicamente de la cultura o al 100%, pero dan un indicio. En este caso, la cultura que denota el Tecnológico de Monterrey, sobre todo a la hora de enseñanza, es diversa, de colaboración, se permite el trabajo individual, pero también se promueve el trabajo grupal y se permite salirse de las normas y de las reglas. La fotografía de arriba muestra sillas similares a las del tecnológico, esta es la Universidad Iberoamericana, pero todas son de un solo color.
ordenadas en el formato tradicional. ¿Qué nos dice esta aula de la cultura organizacional, por ejemplo? ¿Qué nos dice también que tenga estas ventanas tan amplias donde ustedes pueden ver un bosque y entre tanta luz natural? Eso es importante para la organización, el contacto con la naturaleza, por ejemplo. Y una organización un poquito más tradicional es esta que les presento acá, que es la Universidad Anáhuac. Como ven, esto es un aula mucho más tradicional y así se refleja en su cultura organizacional. Es una organización más tradicional, no solo en sus enseñanzas, sino en sus valores. Estos son solo ejemplos de los artefactos que ustedes pueden ver en el día a día como clientes o como colaboradores de una organización. Luego vamos por los artefactos intangibles. Ahí es donde ustedes tienen que aprender a leer entre líneas. Por ejemplo, ¿quién almuerza con quién? Las gerentes almuerzan juntas y no se mezclan con nadie más, o más bien los de finanzas almuerzan juntos y no se mezclan con nadie más, o todo el mundo almuerza con quién, con todo el mundo. ¿Quién tiene información? ¿Quién tiene el poder de acceso? Lo que les mencionaba anteriormente. Importante, ¿quién fue la última persona despedida? ¿Por qué y qué se dijo? Puede ser que no haya diferencia. Se dijo que cometió una infracción severa y se le despidió. O puede ser, se dijo que había hecho una infracción severa, pero en realidad hizo esto. ¿Quién se promovió? ¿Por qué y qué se dijo? ¿Hay diferencias o no? ¿Y cómo son las celebraciones dentro de la organización? Desde cosas tan simples como hay alcohol, no hay alcohol, hay música, no hay música, a las 9 se acaba esto o son de patada larga. Eso nos indica intangiblemente cómo es la cultura. Y finalmente, les recuerdo la importancia de conocer la cultura. Aunque es difícil cuando estamos entrevistando para una organización el darnos cuenta, tenemos que ir desarrollando esa habilidad para reconocer ciertos ítems de la cultura organizacional que nos van a indicar si esta organización es para mí o no. También es importante reconocer, sobre todo cuando somos nuevos en la organización, qué debo de hacer para navegar con más facilidad el laberinto organizacional. Y cuando somos líderes de proyecto, cómo la cultura organizacional impacta a mi departamento, a mi equipo de trabajo y qué debo de hacer yo para adaptarme o para gestionar el cambio de manera eficiente y eficaz. Muchas gracias.